aquí ready para la ronda de análisis con Juan Oscar Morales, senador del Partido Nuevo Progresista, Adriana Gutiérrez, representante del Partido Independentista Puertorriqueño, y Ramón Torres, representante del Partido Popular Democrático. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar por lo que fue el tema de inicio, que es para salir de eso rapidito. Estas discrepancias que hay en cuanto al presupuesto. Al final del día la Junta dice que ni la legislatura ni la gobernadora presentaron estas enmiendas al periodo de cumplimiento de lo que era las 12 de la medianoche de ayer. Por lo tanto, ellos aprobaron lo último que existía. ¿Se envió o no se envió? Mira, se envió, y te tengo que decir que la votación se dio no cercano a la medianoche, sino a las 8 de la noche fue que vimos las enmiendas. O sea que esto fue también posterior a la certificación de la enmienda por la Junta. Claro. Así que bienvenida a la colonia de Puerto Rico. La Junta decide por nosotros qué cosas se van a hacer y qué no. Lo importante es que ellos han dicho, ¿verdad?, a través de un comunicado, de que este presupuesto, si cumple con los estados financieros y se puede comprobar de que es uno balanceado, pues va a contar para que finalmente la Junta se largue de Puerto Rico. ¿Cómo lo ves, Adriana? Yo creo que dos males, ¿cómo es? Dos males no hacen uno bueno. Y eso es lo que estamos viendo en este proceso del presupuesto y lo que hemos visto en el pasado. Vemos un ejecutivo que ha arrastrado los pies con el tema del presupuesto, sobre todo en la discusión del próximo presupuesto también, y lo hemos visto en las vistas públicas, que no teníamos la información desde el ejecutivo, y a la vez vemos, como dice el senador, las consecuencias de vivir en una colonia donde este ente, que sí es un asunto político, que es la Junta de Control Fiscal, toma las determinaciones finales sobre el presupuesto del país, ¿verdad? Y se habla de presupuestos balanceados, pero aquí, ¿balanceados para quién? Lo que vemos son medidas de austeridad que sigue sufriendo el país, y no son presupuestos o decisiones fiscales, no las vemos en las contrataciones o extensiones de contratos de New Fortress, de Genera, de la otorgación de cientos de miles de dólares en privilegios contributivos para proyectos como Esencia, que se han probado que no son viables y punto. Ahí no vemos las medidas de austeridad o fiscales de la Junta de Control Fiscal. Es las medidas, ¿verdad?, para que las carreteras ciertamente no sean atendidas, poniendo en una parte los requisitos con los que tenía que contar el Ejecutivo para que no fueran arreglos arbitrarios en municipios, por ejemplo, del PNP. Un poco de eso se establecían los criterios, pero al final son medidas de austeridad que nos ponen en una situación. Aquí no vemos un adelanto en el desarrollo económico del país, todo lo contrario, y esa es la consecuencia precisamente de vivir en una colonia donde esta entidad, que es la Junta de Control Fiscal, toma las decisiones importantes sobre el país. Representante, la Junta no llegó ayer, llevan aquí 10 años, el proceso para aprobación de presupuestos y enmiendas está en esa sección 202. Es claro. ¿Cómo fallamos en lo fácil? Mira, yo creo que aquí lo primero es que ninguno de los tres estamos de acuerdo que la Junta esté y queremos que se vaya. Yo creo que eso es lo más importante. Número dos, lo más importante aquí es que en esa sección que acaban de mencionar establece cuál es el camino que hay que seguir, cuál es el plano que hay que seguir. Y yo creo que esto es consecuencia de que el Ejecutivo arrastrase los pies y dejase para última hora el poder emitir, ¿verdad?, esta firma, esta certificación final de lo que sucedió en el día de ayer, porque como bien lo dijiste, y yo creo que has sido la persona que mejor lo ha explicado en el país durante el día de hoy, esto es del presupuesto pasado, que ya no está vigente. Eso es una resolución conjunta que expiró anoche a las 12 de la noche, o sea que no se puede enmendar ya. Y lo más importante de todo esto, y yo creo que lo único positivo, es que la Junta certificó lo que Hacienda y AFAP nos lleva diciendo por más de 2 meses. Aquí hay casi 700 millones, son 690 millones por encima de lo que proyectamos, que se pudiesen utilizar para bajar el IVU, para la crudita, para carretera, para pagar a tiempo educación especial. Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar trabajando ahora. ¿Pasó lo que pasó porque arrastraron los pies? Bueno, nos quejamos y tenemos que aprender de eso, pero tenemos que sentarnos. Y yo creo que hasta en una extraordinaria podríamos atender esto, no esperar a agosto, porque la gente allá afuera del bolsillo lo tiene bien arrancado. Hablando de otro tema que afecta muchísimo a la gente, está el tema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hoy el tribunal decidió que no iba a emitir un desacato contra la Autoridad de Acueductos. Aún continúan muchísimos abonados sin servicio. Primero nos dijeron que el superacueducto no estaba generando lo suficiente de agua, que había mayor demanda. Después nos dijeron que las bombas no se habían cambiado, los filtros no estaban funcionando. Ahora se contaminaron las plantas de filtración de Canóvanas y Loíza con una grasa que el secretario de Recursos Naturales y Ambientales no pudo constatar la existencia de la grasa cuando fue. Ustedes que escuchan a la ciudadanía, que seguro llaman a sus oficinas, ¿cómo va el tema del servicio del agua en las comunidades? Muy bien, un desastre. ¿Qué te puedo decir? Ahora mismo están en una reunión que ordenó el tribunal. El juez está esperando el resultado de esa reunión para entonces tomar una determinación. Así que el no al lugar no fue un no al lugar tan absoluto, ¿verdad? Él está esperando una información ante la negativa de la gerencia de la autoridad
de poder implementar unas recomendaciones que estamos haciendo. Alessandra, llevamos 7 días, 8 días en el área de Santurce sin agua. Unas recomendaciones que hizo el municipio de San Juan a través del comité se han negado, ¿sabes? La soberbia es demasiado. O sea, que lo del comité fue para las gradas, para quedar como que estamos... Nosotros lo tomamos en serio, ellos no. El director de la autoridad menosprecia el comité y menosprecia la directriz que hizo el tribunal. ¿Y se ha podido constatar eso con acciones directas de la autoridad, de que están menospreciando las sugerencias y las directrices? Tú vas a tener a Miguel en estos días aquí, ¿verdad? Mañana. Pregúntale cuántas recomendaciones por escrito él ha hecho. Pregúntale si ayer él envió una comunicación y ni tan siquiera tuvieron la decencia de contestársela. Adriana, sabemos, hemos aquí hablado del problema de la infraestructura, el problema de la gerencia, el problema de conocimiento. ¿Por dónde empezar con el tema de la autoridad de acueductos alcantarillados? ¿Por dónde empezar? La rendición de cuentas es fundamental, ¿verdad? Yo creo que si queremos subsanar los problemas que hay hoy, que en parte son esos que mencionas y muchos otros, tenemos que darle las respuestas al país de en qué se ha fallado y quiénes han fallado en el pasado. Yo creo que eso es lo mínimo que esperamos como país y que es importante para tomar las decisiones para que esto no se siga repitiendo de cara al futuro. Y todo esto que estamos hablando, y un poco atado al tema del presupuesto, hablamos de un superávit y que sobró un dinero del presupuesto del año fiscal, ¿verdad? Que ya pasó ayer. Pero hoy comienza a su vez un aumento en la tarifa, no solamente de la luz, sino en la tarifa del agua. ¿Pero de qué agua? Del agua que la gente no está recibiendo hace meses en sus hogares. Entonces, ¿verdad? Hablamos de las medidas de austeridad, hablamos de presupuestos balanceados, hablamos de sobrantes y qué se ha hecho con ese dinero para mejorar la infraestructura, para mejorar las roturas, ¿verdad? Y que el agua no se esté yendo por los salideros, para mejorar los problemas de gerencia dentro de la autoridad. Y esas son respuestas que no tenemos aún. Sin duda alguna, lo que está pasando con la autoridad es una desfachatez, el ver la compra de equipos que llevan 11 años tirados allí en equipos, unas compras multimillonarias y se tiene que no se atendieron, que no se instalaron y esto de tirarle la papa caliente a otro y decir lo heredamos de la administración anterior. Bueno, permíteme brevemente. El salidero de 42 que traímos en la comisión total hoy sigue botando agua, no lo han arreglado. Mira. Pero entonces, ¿cómo, más allá de decirlo aquí, denunciarlo, cómo obligamos a la rendición de cuentas? La gobernadora tiene que instruir a su secretaria de Justicia y al director del negocio de investigaciones especiales que investiga acueductos. Hay un artículo 240 del Código Penal que es intervenir con los suministros de agua. 8 años de cárcel y sube hasta 15. Si aquí alguien, empezando desde el director arriba hasta el último que trabaja abajo en la autoridad, están cerrando llaves o están haciendo algo para que el agua no llegue, tienen que cumplir cárcel. Ya no es que renuncie, como yo dije aquí hace 2 meses, es que tienen que cumplir cárcel, porque ya esto está pasado de que alguien tome la situación, el control de la situación y resuelva. E intervenir con los suministros de agua es un delito dentro del Código Penal en Puerto Rico y aquí nadie está haciendo nada. Esto afecta a todo el mundo, porque el agua no se le va más que a los PNP o a los populares o a los independentistas. El agua se le va para todo el mundo. Mire el problema que tiene Luisa y Canóvana. 2 alcaldesas de dos partidos distintos que están haciendo el trabajo como pueden y están sin agua. Sí, esto no es un tema político electoral. No, por supuesto que no. Y el secretario de Salud callado. Y yo creo que esto está para hacerle daño a los políticos de San Juan, a los políticos de Juan Oscar, a Miguel, que son los que están ahora mismo allí, porque evidentemente la gente le va a reclamar a ellos y me reclaman a mí porque yo soy por acumulación y a Adriana que corrió por San Juan por el de acumulación también le reclaman. O sea, si esto es una actitud criminal, aquí hay que meter preso a alguien. Y además de las consecuencias, ¿verdad? Y esa rendición de cuentas, estamos en un momento oportuno con una crisis de agua en nuestras manos para tomar decisiones responsables de cara al futuro. Aquí hay proyectos en la Cámara de Representantes para construir y desarrollar en las regiones del Carso de Puerto Rico con la importancia que eso tiene los acuíferos. Aquí estamos hablando de seguir insistiendo en proyectos como Esencia. Estamos en un buen momento para lo que está en nuestras manos en las decisiones de hoy que nos van a afectar el futuro, frenarlas y tomar decisiones responsables también en la Asamblea Legislativa. Hay muchos de estos problemas que nos afectan diariamente y hemos visto en demasiadas ocasiones que tratan de resolverlos con comités. Y yo creo que la gente está cansada de los comités, de las comisiones, algunos funcionan, otros no. Pero yo quiero hablar de un comité muy particular y es el Comité Anticorrupción. Este comité fue constituido, de hecho, el senador Luis Javier Hernández ha solicitado a Ética Gubernamental que muestre las reuniones que están teniendo, qué están haciendo. Lo primero, el Comité Anticorrupción existe, se reúne, hay resultados. Mira, sí se reúne, la información que yo tengo es que se reúnen 4 veces al año. Ahora, pues, con esa petición vamos a poder ver para qué se reúnen,
cuál es el propósito, el plan de trabajo, me gustaría verlo, así que esa petición yo voté a favor de ella porque creo que es importante la rendición de cuentas de saber por qué se reúne, para qué se reúne y cuál es el propósito por el cual se reúne. Adriana. Pues se repite, ¿verdad? De momento aquí explotan crisis y se crea el comité para identificar los problemas del agua, el comité en el pasado para anticorrupción, y los casos de corrupción se siguen viendo cada día en un mayor aumento en el país, o las alegaciones de corrupción, ¿verdad?, que estamos enfrentando. Así que yo creo que es legítimo el requerimiento de información. Yo creo que la misma pregunta que tiene Alexandra de si existe o no, la verdad es que la tengo yo. Me parece que la tenemos la mayoría de los legisladores y el país, así que es importante que ese comité le diga a la legislatura, ¿verdad?, cuáles son las reuniones y sobre todo qué acciones están tomando para erradicar el problema de corrupción en el país. Mira, existe en papel porque está en el Código Anticorrupción creado en el 2017, pero desde el mismo momento que se crea había roce. ¿Se acuerdan cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia y no se hablaba con Zulma Rosario, que era de ética gubernamental, y no se reunía? Pues es lo que está pasando. Entonces, un comité creado por ley que no se está reuniendo, que no está haciendo nada, que se reúne 4 veces al año. Entonces el secretario de X agencia lo que hace es que yo no puedo ir para allá, manda a un funcionario de tercera y cuarta categoría que no tiene funciones y no puede tomar decisiones. Pues es lo que pasa con esto, un comité en papel pero que no está haciendo nada. Yo quiero ver esa información que el Senado está pidiendo y yo la voy a solicitar con documentación que ellos tengan para hacer lo propio en la Cámara de Representantes, porque la realidad es que él está en papel redactado, pero no está teniendo ningún tipo de resultados. Es como el comité de expertos y expertas del cambio climático. Claro, y ellos hicieron un trabajo, rindieron un informe, lo que pasa es que la Asamblea Legislativa no actuó. Ayer el secretario de Recursos Naturales nos habló aquí del comité de sequía, que yo no sabía que existía un comité también de sequía. Esto es como el Capitán Planeta, fuego, tierra, corazón, pues aquí tenemos comité de agua, energía, y comité contributivo, pero al final yo creo que la gente, más allá del comité y la reunión y la foto, queremos ver resultados. De acuerdo. Bueno, agradecida siempre de tenerles aquí. Gracias. Igualmente. Bueno, aún hay más acá en Última Palabra. Iván, cuéntanos qué tenemos alrededor.